fondo, ay, eh, pues eso sería por el momento pues todo. Ok, entonces se le complejiza por que no tiene el hábito de la lectura. Así es. Muchas gracias, Mariana. Voy a hacer un paréntesis rapidísimo porque había olvidado empezar a grabar la clase. Nada más un recuento rapidísimo para los que la vean después. Bueno, es un espacio, estamos en el espacio de la presentación, que les he dicho en todas las sesiones previas que me gusta dejar un espacio para que se presenten y nos conozcamos en la medida de lo posible. Y el día de hoy, aparte de pedirles que nos den, bueno, su nombre, su edad, qué les gusta, que nos compartan qué les gusta, qué no les gusta, y que agreguen una duda específica sobre lo que hemos revisado las semanas previas. En el caso de Mariana dice que en general se le ha complicado porque no tiene el hábito de la lectura. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, continuemos en forma. Gilberto, si quiere presentarse con Mariana. Claro que sí. Mi nombre es Gilberto Gerardo Suárez Vargas. Yo vivo en el Estado de México, en el municipio de Texcoco. Me dedico al comercio. Tengo 47 años y lo que más me gusta hacer es pasar tiempo con mi familia. Hasta antes de empezar mis estudios en prepa en línea no me gustaba mucho leer, la verdad. Pero ahora con las prácticas que hemos hecho, como que lo veo de una forma distinta y le he empezado a agarrar el gusto. Algo que se me ha complicado mucho es encontrar los argumentos en los textos. Sí, Perdón, sí. se me ha complicado mucho encontrar los argumentos en los textos. Pero siento que poco a poco he ido agarrando más práctica y es lo que más me ha costado trabajo. Ok. Bueno, eso con el tiempo y con el hábito justamente de la lectura se va a ir depurando, ¿no? Eso es con la experiencia, por así decirlo, ¿no? Así es. Ok, Gilberto, muchas gracias. Y se acaba de conectar con nosotros José Manuel. José Manuel, ayúdenos con su presentación, por favor. Díganos su edad, qué le gusta o qué no le gusta hacer y una duda en específico durante lo que llevamos del módulo, por favor. Hola, muy buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es José Manuel Cortés Salinas. Tengo 52 años de edad. Vivo en un pueblo que se llama San José Iturbide, que pertenece a Guanajuato. Y pues, ¿qué me gusta hacer? Me gusta hacer un poco de deporte en mis tiempos libres, que casi no tengo. Este, Ahorita, pues con esto de los trabajos que estamos haciendo se me ha dificultado un poco porque no me queda mucho tiempo para leer bastante, que es lo que se necesita para poder entender todas las actividades. Y sí, se me está haciendo un poco difícil, pero ahí vamos. Es que también lo que pasa, y yo sé que no hay excusas, ¿verdad?, para poder lograr algo, pero en mi caso tengo un trabajo rolo 3 turnos diferentes. Y pues las horas se me complican a veces, el no dormir y trabajar horas extras. A veces me dicen que me quede a doblar turno y pues sí, se me ha dificultado un poco en este módulo. Y por Ok. cierto, fue en este módulo. Y trato de hacerlo lo mejor posible. Ok. Acerca de esta actividad de las 6, sí tengo una pequeña duda. Ujú. Quiero saber si podemos usar algún otro trabajo que ya hayamos hecho. No exactamente repetirlo, pero basarnos
a un trabajo, a otra actividad que hayamos hecho. A ver, explíqueme más, por favor. O sea, por ejemplo, retomar lo que hicimos en la actividad en las 5, acerca de la investigación. Sí, sí se puede. De hecho, en algunas especificaciones sugieren, por ejemplo, continuar con el mismo tema, ¿no? Uno de los casos claros es la legalización de la marihuana. Sí, sí se puede. Bueno. Nada más que sí hay que acomodarlo a lo que se les vaya solicitando. Sí, nada más estoy esperando la retroalimentación para poder actualizarlo más y mejorarlo. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. Al contrario, José Manuel, qué bueno que esté por acá. Y gracias a los tres que están conectados el día de hoy, quiero ofrecer una disculpa porque afortunadamente Gilberto en la clase previa me hizo ahí una observación donde en las invitaciones a las clases síncronas no les ponía yo el día, o sea, bueno, la fecha. No. Y creo que en la primera sesión síncrona les dije que iba a ser los martes, pero en las demás invitaciones ya no les puse exactamente la fecha. Les pido una disculpa, pero afortunadamente Gilberto lo cachó por allí y me hizo la observación y ya, para esta sí la puse. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a hacer un repaso, voy a extraer solamente como lo más esencial y lo que se ha solicitado en las actividades y sobre lo que es como muy, muy puntual y es esencial para poder afianzar, ¿no? La esencia, por así decirlo, de lo que corresponde a este módulo. Y bueno, voy a iniciar con esta parte de repasar lo fundamental sobre el argumento, ¿no? ¿Qué onda con el argumento? Y vamos viendo qué sale, ¿no? Antes de eso, les comento sobre la orden de la sesión, que es más o menos la dinámica que tenemos, que es esta parte de la presentación que ya lo tuvimos. Ahorita vamos a revisar el propósito de aprendizaje. Vamos a tener un apartado bueno, lo que es el desarrollo de los temas como tal, los ejemplos también. Hay otra parte de un espacio para preguntas y respuestas, que en realidad no es un espacio específico, yo voy intercalando, voy preguntándoles, y si ustedes tienen alguna duda, por favor vayan manifestándola y la vamos resolviendo. Y al final me gustaría que sacáramos una conclusión en conjunto. El aprendizaje esperado para esta sesión y para esta semana, desde luego, es que durante esta semana fortalezcan los aprendizajes que se adquirieron en las 3 clases previas, ¿no? Por lo que es necesario que los recuperes o los repases para que realices el proyecto integrador y participes en el foro de integración. Bueno, aquí nos piden que sea de manera satisfactoria, ¿no? Este aprendizaje esperado es tal cual, nos lo requieren en plataforma. Ahora sí, ¿qué es un argumento? ¿Qué es un argumento? Es la relación coherente, ¿no? Entre las premisas y las conclusiones, que allí creo que es donde tenemos bastante complicación. Por otro lado, es un razonamiento que se emplea para demostrar una proposición o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega, ¿no? Entonces yo voy a sacar mis argumentos para convencer a alguien o para que, lo puedo convencer para que acepte una postura o para que se desista de una postura, ¿no? Entonces, en términos más sencillos, ¿qué es un argumento? Bueno, es la información que yo voy a tener, que yo voy a estructurar de alguna manera con base en un tema determinado, específico, y que esa información me va a servir a mí para sostener el que se quiera mostrar algo.
por ejemplo, en el caso de la marihuana se decía, no, bueno, pues si hablamos desde una perspectiva legal, ¿cuáles son todas, cuál es la información importante para que se convierta en un argumento y entonces podamos defender que sea legalizada la marihuana? Pues por allí nos decían que, bueno, pues que la libertad de elección, ¿no? Entonces todo sujeto tiene la libertad de decidir si sí o si no consume alguna sustancia por la misma libertad que se estipula en la Constitución, ¿no? Es una garantía individual, pero eso es en la parte legal. Entonces si yo quiero fundamentar desde lo legal, entonces yo voy a buscar toda la información que tenga que ver con lo legal. Pero si por otro lado quiero argumentar por qué no es benéfico legalizar la marihuana desde una concepción médica o de salud, bueno, pues entonces el doctor nos decía, el neurólogo nos decía que no es benéfico porque la resultante fisiológica, ¿no? Entonces empieza a sacar todos los estudios fisiológicos que se han hecho en pro o en beneficio de mantenerse como en sano, ¿no? Que no alteres el sistema nervioso central. Y entonces, si consumes marihuana, alteras el sistema nervioso central. Entonces, si se dan cuenta, son posturas. Si yo voy a hablar desde lo legal, entonces busco todos mis elementos legales para armar un argumento. Si lo voy a hacer desde la parte biológica, desde la parte médica o porque quiero contribuir a la salud y esto, bueno, entonces todos mis argumentos tienen que ir en ese sentido. ¿Qué va a pasar cuando yo quiero armar un contraste, ¿no? Por ejemplo, yo quiero armar un argumento en donde legalmente sí se puede y donde neurológicamente también sea posible. Es lo mismo. Entonces yo busco por las dos partes mis dos disciplinas, ¿no? Mi disciplina legal y mi disciplina biológica. Entonces igual busco mis argumentos a favor y entonces lo que yo voy a hacer es que los voy a poner a interactuar. Pero siempre un argumento necesita fundamentarse, siempre, siempre. Para que sea un argumento, acuérdense que necesitamos contar con tres cosas. Entonces, una característica del argumento es la premisa. La premisa es, digamos, como dar una verdad, ¿no? Entonces, que se legalice la marihuana porque legalmente un sujeto tiene la facultad de elegir. Ese puede ser una premisa. Legalmente, ¿por qué están a favor de legalizar la marihuana? Porque el sujeto tiene el derecho a decidir. Entonces, esa es una premisa, porque es como una afirmación. Aunque no es en sí una afirmación, parece, ¿no? O sea, es como un hecho. ¿Qué va a hacer que esa premisa sea premisa? El que yo pueda sostenerlo a través de la descripción. Yo voy a explicar por qué debe legalizarse. O sea, ¿por qué es mi premisa? En la conclusión yo voy a poner toda la explicación que yo necesito, los elementos, las características, los resultados, las otras investigaciones y demás, todo lo que yo necesite para explicar mi premisa. Entre la premisa y la conclusión hay algo que se llama inferencia. Esta inferencia es lo que me va a permitir que yo me mantenga en el mismo lugar. Es decir, si estoy hablando de la legalización de la marihuana con un enfoque legal, entonces me voy a mantener allí. La inferencia me va a dar como estos conectores para que yo no meta entonces a la filosofía, para que yo no meta a la pedagogía o para que yo no me agarre de otras cosas y entonces empiece a confundirme. Pero si mi argumento va a hablar de varias disciplinas, entonces mi inferencia sí las puede incluir, pero solo las que están contempladas. Entonces la inferencia es lo que me va a permitir unirlo. ¿Sale? Entonces, desde lo que ustedes han revisado, desde lo que ustedes saben, desde lo que ustedes se acuerdan, con sus palabras, ¿qué es un argumento? ¿Qué necesito? ¿Qué tiene un argumento para hacer un argumento? Pues defender nuestra postura, ¿no? En este caso yo tuve mucha confusión en el tema de la legalización de la marihuana
más bien de las drogas, porque es muy diferente. Bueno, en mi punto de ver, la marihuana es una planta y, por ejemplo, las drogas, pues son, ¿cómo se llama? O sea, son drogas sintéticas que ha creado, en este caso, el hombre con químicos y todo eso. Y yo siento en lo personal que eso es más dañino que la marihuana. O sea, yo en este caso estoy a favor de la legalización de la marihuana, más no de todas las drogas. Ahí es a donde está ¿cómo se dice? La complejidad, como usted dice, de armar un argumento. ¿Por qué? Porque pues tiene que entrar la medicina, la ciencia, la química, o sea, todo, son muchas ciencias las que se ven ahí, hasta la política y en este caso el derecho. Como usted dice que cada individuo pues tiene el derecho de elegir, sí, ahí sí estoy de acuerdo porque en este caso es, por ejemplo, la Coca-Cola. Sabemos que nos hace daño, pero nos gusta. Igual que el azúcar, por ejemplo, el azúcar pues provoca lo que es la diabetes, bueno, más que nada la alimentación, pero sabemos que nos hace daño y lo seguimos haciendo, o sea, lo seguimos tomando. No sé si me expliqué. Sí. Ok. Sus O sea, compañeros. son muchas cosas. Sí, pero ahorita voy a regresar a su ejemplo, Mariana, porque justamente nos queda muy bien su ejemplo para retomar las partes del argumento y justamente la inferencia. Pero vamos a escuchar a sus compañeros. Claro que sí. Sí, asesora. Yo pienso que visto desde una manera técnica, el argumento necesita tener las premisas, que haya una inferencia entre ellas y la conclusión. Pienso que son las tres cosas que se necesitan en un argumento. Bueno, yo de mi parte, igual que mis compañeros, también lo que yo veo en sí es de que se necesita tener pruebas para poder comprobar que lo que yo digo es cierto. Sí, y necesitamos esas pruebas para documentar, para sostener que mi postura tiene un fundamento y no es una opinión. Ahorita vamos a ver dos ejemplos ahí chuscos de o sea, ¿qué es una opinión? ¿No? Una opinión que no es argumento. Entonces, efectivamente, el argumento va a necesitar tres cosas importantes. Una es la premisa, es que digamos que ya es como lo que encontré o lo que doy por hecho. La inferencia, que es el conector que me va a llevar a la conclusión, y la conclusión, que es la explicación. Es allí donde voy a poner el fundamento, la teoría, los autores, mi postura, lo que yo pienso, con lo que estoy de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo y cómo lo refuto, con qué autor, qué estudio, qué artículo, qué estadística estoy utilizando, si voy a utilizar alguna encuesta, no sé, todos los elementos, el bagaje teórico lo voy a poner en la conclusión, porque la conclusión es la explicación de la premisa. ¿De acuerdo? Tomando el ejemplo de Mariana, ella decía, bueno, pues es que con las drogas no es lo mismo con la marihuana, porque la marihuana es una planta y entonces las drogas son sintéticas. Y bueno, no necesariamente, Mariana. Hay drogas que son naturales. No todas son sintéticas. Pero allí habla usted justamente de un error que cometemos constantemente y que se presenta a la hora de querer investigar. Porque el argumento es el cuerpo de la investigación. O sea, para que yo hable de una investigación es porque mis argumentos están sostenidos en el bagaje teórico. Ok. Entonces, si yo voy a hablar de las drogas, pues es un tema muy amplio. Muy amplio, muy amplio, muy amplio. Pero si yo voy a hablar de la legalización de la marihuana, me centro solo en la marihuana. Ok.
Entonces, si yo digo la legalización de la marihuana es benéfico para el desarrollo económico de México, esa es mi premisa. Ah, A ok. la hora de que yo me voy a buscar por qué es un beneficio económico o sería un beneficio económico para México, es donde meto toda la información que va a permitir sostener esa premisa, pero no voy a hablar de las drogas. Ah, ok. Qué ¿Sí? fácil. ¿Se dan cuenta? Y así oscilamos entre uno y otro. Y es que la legalización de las drogas en México, no, de nada, pero la marihuana permite que... Entonces ya no sabemos de qué estamos hablando. Exacto, sí está bien. ¿Sale? Y Sí, eso pasa constantemente, ¿eh? Pero bueno, sí. entonces el argumento necesita estos tres elementos que son fundamentales. Ok. No se trata de una opinión. Veamos estos ejemplos que les traigo, que es, ya saben, Mafalda, que es muy linda. Y dice por aquí, soy un convencido, dice Felipe, soy un convencido de que este año que viene será sensacional. Y ahí va Mafalda, ¿no? Con toda la cautela. ¿Por qué, Felipe? Y Felipe, vos siempre con argumentos para derrumbar el optimismo a uno. O sea, ¿por qué será sensacional este año? ¿En qué se basa? ¿Qué le hace pensar que va a ser sensacional? Y solamente le preguntó por qué. Y no hay argumentos. Felipe está hablando de una ilusión, de una opinión, de un imaginario, de lo que le desea. ¿Quién sabe, no? ¿De qué está hablando? Pero no fundamenta. Y aquí tenemos otro ejemplo. Dice, estoy a favor de la energía nuclear porque las centrales nucleares son muy bonitas. Y su contrincante le dice, ese argumento no viene al caso, no es pertinente. ¿Por qué no? ¿Por qué no es pertinente? Bueno, yo diría porque pues es algo personal, ¿no? Es algo que a él le gusta y no necesariamente tiene que ser un argumento para que a todos nos guste lo que a él le gusta. Ok. Ujú. ¿Quién más? ¿Será porque es simplemente una opinión? Ujú. Sí. Sí, se parece a Mariana, nada más opino. Sí, Sí, porque él dice, estoy a favor de la energía nuclear porque las centrales nucleares, y se espera que diga, porque las centrales nucleares ofrecen una estabilidad, ¿no? Conforme a los resultados, no sé, y sale con que son muy bonitas. Entonces, son dos cosas distintas. distintas. Ujú. Entonces, ya cuando no tiene el argumento para sostener por qué está a favor, saca un afecto. Ok. Y esa es otra cosa que debemos cuidar. No mezclar las cuestiones anímicas propias. Si estamos haciendo una investigación, puede ser un tema de interés, puede ser un tema que nos mueva, ¿no? Por ejemplo, lo del aborto, la legalización del aborto. Puede ser un tema que le importe mucho a las mujeres que han sufrido de injusticias debido a cuestiones morales, religiosas, puritanas, ¿no? O de doble moral. O sea, parte de un interés personal, pero eso no quiere decir que entonces estoy a favor del aborto porque entonces, no sé, los políticos de Guanajuato, por ejemplo, que es ahí donde hay mucha rigidez en ese sentido, son mochos, ¿no? Por decir algo. Pues no, o sea, con eso no voy a conseguir nada. Entonces, pero sí se puede decir, bueno, estoy a favor de la legalización del aborto, de la despenalización del aborto, porque afecta las garantías individuales de cada persona y bueno, ¿no? Entonces ya reviso la Constitución y entonces fundamento con base a eso. Recuerden que, eh, recuerden que necesitamos siempre el fundamento, ¿sale? Ok.
Bueno, ahorita les voy a poner un video que ya les he dejado en otra presentación para que revisemos. De alguna manera podamos pasar a lo siguiente y ya me voy un poco más rápido. Me dicen si lo ven, por favor. Un saludo, mi nombre es Oscar Ceriza, mi profesión es historiador, soy historiador de la Universidad Nacional y estoy aquí en la UNAM como profesor del programa de antropología. Yo puedo ver. Entonces, ¿No lo ven? objetivo de esta grabación es hablarles un poco Bueno, yo sí. de la pertinencia de los ensayos académicos, cómo se construyen y para qué sirven, nuestros objetivos tienen que se logra con esto en un proceso de aprendizaje. El ensayo es ante todo, desde mi punto de vista, una metodología para conocer. El ser humano en la medida que escribe logra reflexionar sobre algunos temas que una clase o recibiéndolos de alguna información de internet simplemente puede registrar, pero las cosas realmente se asimilan cuando están sujetas a reflexión y se reflexiona de forma pausada y tranquila y se suman argumentos en torno al tema cuando se está escribiendo, porque aquí se suma cierto rigor en el sentido en que uno está escribiendo para alguien, tiene que tratar de comunicarle. Si uno realmente no ha entendido el tema, pues cuando lo está escribiendo se va a dar cuenta de las limitaciones. Entonces una comprensión real, una asimilación de los asuntos que uno percibe por cualquier medio, se logra concretar a través de la escritura. Y el ensayo tiene pues como unos parámetros en el que trata de reforzar una escritura más rigurosa, es decir, en el que usted expone una tesis, va desarrollando un argumento en torno a algún tema. En últimas, en términos, si se quieren, cognitivos, lo que el ser humano casi siempre hace es tratar de vincular, buscar nuevas relaciones entre los elementos que ya se han dado. Nadie se inventa nada de cero, digamos, nadie saca un tema nuevo, absolutamente nuevo, sino que la experiencia de la humanidad acumulada en algunas lecturas, en información que podemos obtener por otros medios, nos sirve para tener una base a partir de la cual nosotros hacemos nuevos vínculos, buscamos nuevas relaciones en el mundo de los fenómenos. Es decir, tratamos de reconstruir o de reconfigurar lo que ya está, no lo inventamos de cero. Y esa reconfiguración se puede hacer a través de la escritura. El ensayo plantea la idea de presentar un poco cómo es que logramos el proceso de vínculos, de relacionar nuevos conceptos, relacionar nuevas abstracciones, en fin, en el tema en el que se trate, siempre hay un conocimiento acumulado que nosotros tratamos de recombinar. El ensayo tiene una introducción en la que nos tratamos como de exponer más o menos qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos presentar en este ensayo, qué es lo que hemos logrado como algo novedoso que se puede presentar. Y luego hay que sumar argumentos, porque la especulación no puede ser puramente teórica o especulativa. En la universidad y en las ciencias, desde la revolución científica, lo que se intenta es que cualquier argumentación que tenemos quede sometida al control. ¿Quién hace el control? El control lo hace la experimentación o compartir esto. Cuando uno comparte argumentos con otras personas, otra persona te puede decir, no, pero hay muestras de que esto no es así como usted lo dice, o hay otras opiniones en contra de lo que usted dice. Entonces uno también en el desarrollo del trabajo tiene que tratar de hacer una recopilación de estas distintas perspectivas. Entonces uno argumenta a favor o en contra, se apoya en autores, también pone autores en contra, es decir, aquí hay un trabajo de honestidad intelectual, no es simplemente la especulación en la que a mí todo me queda acomodado en mi autonomía y en mi tranquilidad y en mi paz, digamos, para cerrar mi estudio y mostrar que yo tengo la verdad, sino que es un trabajo en el que uno ante todo está haciendo un esfuerzo o un ejercicio comunicativo, de tratar de convencer a los otros, porque si no nos quedamos sin el control externo. Entonces estamos hablando de una honestidad intelectual en la que uno no solamente argumenta a favor de su tesis, sino que opone otras perspectivas y además las cuestiona y entra en diálogo con ellos. Entonces el cuerpo del trabajo, ante todo, es este encuentro de argumentos que uno tiene que tratar de organizar muy bien, ¿no? Pues tampoco puede quedar totalmente desarticulado. Entonces uno usa subtítulos para ocuparse por temas, ¿no? Temáticas ante todo, y allí sigue sumando argumentos a favor y en contra. Y luego trata de sacar una conclusión en la que ve si puede seguir sosteniendo su argumento o simplemente las pruebas en contra de la hipótesis inicial son totalmente contrarias. Entonces un ensayo es como una pequeña compilación de lo que uno ya tenía como hipótesis. Ahora, uno no arranca a escribir un ensayo de la nada. Uno tiene una hipótesis y sabe que y tiene cierta convicción por reflexión previa de que la puede probar. Oye, es que se lanza a escribir. En últimas, los argumentos destinados a tumbar la tesis por lo general no derivan en que uno al final se retracte lo que puso en la introducción, ¿no? sería demasiado honesto, ¿no? Entonces ahí es cuando uno desecha el ensayo y vuelve a escribir otro, pero ya mejor acomodado a los hechos, precisamente por el control.
que han hecho otras personas. Listo. Este video lo pongo después de hablar de las características del argumento, justamente porque en este módulo ustedes han necesitado escribir, ¿no? Se les ha requerido el argumentar de manera escrita y de manera expositiva, oral. Entonces, una de las cosas que vamos a seguir usando o que van a seguir usando ustedes en el desarrollo de sus estudios es el ensayo. El ensayo es un tipo de texto argumentativo, que eso viene más cargado en la unidad 2, ¿no? Los textos argumentativos o los tipos de textos argumentativos, uno de ellos es el ensayo. Entonces, en el ensayo yo voy a plasmar lo que quiero investigar o lo que quiero desarrollar, pero como bien decía este filósofo, es que, bueno, pues se tiene que hacer con argumentos y los tengo que plasmar. Todo el conjunto del texto arma un argumento en pro de un tema. Entonces, acuérdense que el ensayo, como texto argumentativo, necesita una estructura también. El ensayo siempre va a tener el título, viene después la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero ya estéticamente hablando, el formato del ensayo no lleva subtítulos. O sea, ya estéticamente yo pongo mi título general y entonces empiezo a narrar mi introducción sin poner la introducción 2 puntos, sino empiezo a plasmar mi introducción, es decir, voy a hablar voy a contar de qué se va a tratar el texto. Y luego, con conectores, que son estilos gramaticales, con conectores yo voy a enlazar poco a poquito el mismo texto, lo voy a enlazar con el desarrollo. Entonces, de pronto el lector ya se da cuenta que de pronto ya les estamos explicando de qué se trata el asunto. El argumento per se, ¿no? O sea, el argumento en sí es el desarrollo del ensayo. Y ya como decía el filósofo, pues hay que corroborar o refutar una hipótesis. La hipótesis es la creencia inicial que yo ya tenía sobre un tema. Entonces, al finalizar esta investigación, yo voy a decir, bueno, si se corrobora o no se corrobora. ¿La puedo refutar o no? Eso puede ir ya como parte de la conclusión, ¿sale? Pero es importante que ustedes elijan, identifiquen los textos argumentativos y de qué están hechos los textos argumentativos. Los textos argumentativos como el ensayo, el debate, la mesa redonda, están hechos de argumentos en respuesta o en seguimiento a un tema del cual yo tengo una hipótesis. ¿Sale? O sea, ejemplo, la legalización de la marihuana. ¿En dónde? ¿No? ¿Desde qué perspectiva o desde qué posturas? Ya, bueno, pues la legalización de la marihuana en México desde la perspectiva jurídica y neurológica. Bueno, pues entonces ya después desarrollo todo lo que con base a esas dos disciplinas yo voy a hablar. ¿Sale? Y mi hipótesis en ese sentido sería que, bueno, pues que es benéfico legalizarla debido a tales cosas, ¿no? O no, o es una postura, estoy en contra de la legalización de la marihuana debido a que legalmente se habla de esto y neurológicamente se habla de esto otro. Ya, esa es mi introducción. En el desarrollo voy a decir todos mis argumentos por qué estoy en contra y en la conclusión digo, efectivamente sostengo la postura de que no es benéfico la legalización de la marihuana debido a tales conclusiones, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, el argumento es parte, forma, estructura, un texto que va a ser argumentativo a su vez porque requiere de la investigación, requiere